Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento de la... Señor les bendiga. Es una bendición poder compartir con ustedes esta palabra que creo será de bendición para cada uno de nosotros. Dios bendiga a la iglesia local Lirio de los Valles y a todos aquellos desde donde nos van a estar viendo a través de este video. Vamos a entrar de lleno a la palabra. Quiero que vayan conmigo al Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, verso 4 al verso 6. Dice de la siguiente manera: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Padre, añade bendición a esta palabra, Dios mío. Danos iluminación, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, la profundidad que hay en ella, para poder ser alimentados, Señor, en medio de esta situación que estamos viviendo. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hay cosas en la vida que no entendemos. Hay cosas en la vida en la cual nuestro pensamiento no alcanza a entender. Y una de esas cosas son los designios de Dios. Son los pensamientos de Dios. Ya que el hombre tiene una mente finita, mientras que Dios, ¿verdad?, tiene una mente infinita. Jamás podremos entender quizás muchas cosas. Nos podremos dar de golpes contra la pared y no podremos entender muchas cosas. Lo único que podemos saber es que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Y todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite que pase en nuestras vidas, es por el bien de cada uno de nosotros. Aquí vemos que van a avisarle a Jesús de que estaba gravemente su amigo Lázaro, con el cual había convivido muchas veces con él y con sus hermanas. Quizá la reacción, como muchos de nosotros, sería: ¿por qué no fue en ese momento Jesús a ver a su amigo? Quizás cualquiera de nosotros, aún como pastores, cuando nos avisan de algún hermano que está enfermo, corremos a visitarlo para orar por él. Es la reacción que nosotros tenemos. Pero recuerden que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios no quería hacer un milagro de sanidad. Dios quería hacer algo más que un milagro de sanidad. Él quería hacer un milagro de resurrección. Él quería mostrarle a sus discípulos y a toda la gente que en Él estaba la vida, que Él era la resurrección y la vida, que Él tenía el poder para dar vida. Por eso, aunque la gente no entendía en ese momento, de tal manera que cuando llegó al sepulcro, todavía su hermana le reclamó y le dijo: Señor, si tú hubieras venido antes, mi hermano no estaría muerto. Ya tiene 4 días de muerto. No podían entender lo que Jesús estaba haciendo. Hay muchas cosas que nosotros no podemos entender, pero Jesús fue claro cuando Él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Podemos ver en otra ocasión cuando Jesús encontró a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron: Señor, ¿por qué él? ¿Quién pecó, sus padres o él? Y Jesús dijo: ninguno. No pecó ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste, es que él está ciego. Podemos darnos cuenta entonces que Dios tiene el control de todas las cosas, que todo lo que pasa es con un propósito. Y creemos que la situación que estamos viviendo hoy de la pandemia es con un propósito también, aunque no podamos entender. Hay gente que tal vez hoy está criticando a las autoridades, a los gobiernos, echando culpas a uno y a otro. Otros que quizás estén diciendo: ¿dónde están esos hombres que hacen milagros? ¿Dónde están aquellos siervos que hacen tantos milagros? ¿Por qué no claman a Dios por un milagro y que venga el milagro? Lo cierto es que no hay grandes hombres de Dios. Solamente hay hombres débiles y pecadores como usted y como yo, que adoramos a un Dios grande y poderoso, pero que no somos nosotros los que hacemos el milagro, que el milagro lo hace Dios, pero en el momento perfecto, en el cairo de Dios, en el tiempo de Dios. Que Dios tiene
bajo el control todas las cosas. Es lo que debe de haber en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero no podemos entender muchas veces lo que está pasando. ¿Y sabe por qué no lo podemos entender? El apóstol Pablo nos da aquí una palabra en Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, verso 4. Nos habla el apóstol Pablo, le habla a la iglesia de Corinto y nos habla a nosotros también. Y dice la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 2, verso 4. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no entiende lo que está pasando. El hombre natural solamente quizás hoy esté reclamando, quizás esté juzgando, pero no puede entender que todo está bajo el control de Dios, que todo esto que estamos viviendo ha sido con un propósito. Pero los que tenemos a Cristo, los que tenemos la mente de Cristo, los que entendemos la situación que estamos viviendo, sabemos a dónde clamar, a dónde acudir. La Biblia dice que a él correrá el justo y Dios lo levantará. ¿Sabe? Por eso es que hoy en día miles y miles de familias estamos clamando en nuestros hogares. Estamos orando, estamos platicando con Dios, no solamente en las madrugadas, en las tardes, en las noches, cadenas de oración, ayuno, cultos en los hogares, porque entendemos que esto no está en las manos del hombre, que para que esto se solucione necesitamos una intervención divina, necesitamos la mano de Dios moverse, y la fe es lo que hace mover la mano de Dios. Tenemos que entender entonces, los que tenemos a Cristo, que esto tenemos que discernirlo espiritualmente, que no está en la ciencia humana, pues aún la ciencia no sabe qué hacer. La gente quizás dirá, ¿a dónde están esos grandes inventores? Aquellos que crean bombas nucleares, aquellos que fabrican tantos armamentos para guerra. ¿Dónde están aquellos científicos, mi amado hermano? Es que esto no es del hombre. Esto necesita una intervención del Todopoderoso. Y la bendición que tenemos nosotros es que podemos clamar a ese Dios Todopoderoso. Primera de Corintios capítulo 1, verso 20. Dice la palabra del Señor: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Podríamos decir quizás, ¿dónde están esos hombres que han inventado tantas cosas y no pueden controlar aquel virus que está poniendo en pavor a toda la humanidad, que está causando tantas muertes? ¿A dónde están esos científicos? Podemos darnos cuenta entonces, ¿verdad?, que es que la sabiduría proviene de Dios. Podemos darnos cuenta que no corresponde al hombre siquiera dirigir sus propios pasos. Esta pandemia nos está enseñando tantas cosas. ¿Dónde están los grandes científicos? ¿Dónde están los fabricantes de bombas nucleares y de tantas armas sofisticadas de guerra? Dios está enloqueciendo la sabiduría de este tiempo. Y no es por criticar a los científicos, no es por criticar, ¿verdad?, al gobierno humano. Pero tenemos que saber que la sabiduría proviene de Dios. Mire lo que dice Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, verso 6 al verso 7. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. La única manera de detener esto es buscar la sabiduría de Dios y caminar rectamente. Es convertirnos de nuestros malos caminos. Ese es el plan de Dios por el cual está permitiendo todo esto. Porque estábamos viviendo como en los días de Noé y de repente todo se nos derrumbó. Planes de viaje, construcciones quizás, fiestas,
y muchas cosas que el hombre tenía en mente, pero que se estaba olvidando de Dios. Pero es el tiempo. Dice la palabra, Él es escudo a los que caminan rectamente. El mejor escudo que podemos tener es Dios, pero ese escudo se obtiene cuando estamos caminando rectamente. Por eso les digo que es el tiempo de volver a Dios, de meditar cómo estamos caminando, de pararnos firmes en la brecha, de volver a la senda antigua, de buscar el rostro del Señor. Este es el propósito divino de Dios por el cual está permitiendo todo esto. Y gloria al Señor, porque hoy vemos que miles y miles de familias ya están buscando a Dios. Y gloria al Señor, porque esto está provocando un avivamiento en todo el mundo, no solamente en un país, sino en todo el mundo. Podemos ver entonces que cuando Dios se propone algo, lo hace. Dios es perfecto y Dios es bueno, grande en misericordia. Jesús le dijo a Pedro en cierta ocasión cuando le iba a lavar los pies: lo que hoy no entiendes, lo vas a entender después. Quizás hoy mucha gente no está entendiendo lo que está pasando. Quizás mucha gente no sepa, no entienda, no alcance a comprender. Y déjame decirte algo: no te preocupes por entender, preocúpate por obedecer a Dios. No te preocupes por querer entender lo que está pasando. Preocúpate mejor porque Dios sea tu escudo, caminando rectamente. Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y eso es lo que está pasando hoy. El Hijo de Dios está siendo glorificado, porque a través de esto mucha gente se va a acercar a Dios. Mucha gente va a reconocer cuán grande es Dios. Mucha gente va a volver de nuevo a buscar el rostro del Señor. Es necesario, mi amado hermano, que busquemos otra vez de lleno. Es necesario que volvamos otra vez a hacer lo que hacíamos antes. Aquellas vigilias, aquellas consagraciones, aquellos aposentos, salir a predicar a las calles, todo aquello que la iglesia había olvidado y en lo cual se había convertido solamente como un club social, como un desfile de modas, quizás una competencia entre denominaciones y denominaciones, a ver quién tenía el templo más grande, a ver dónde llegaba más gente. No importa, amado pastor, que en tu iglesia hayan 5 o 6, no importa cuántos hayan en tu iglesia, lo importante es que estén buscando a Dios y estén haciendo la obra que el Señor nos mandó a hacer. No es el tiempo de competir, es el tiempo de buscar el rostro del Señor. San Juan capítulo 11, verso 9. En San Juan capítulo 11, verso 9. El Señor les vuelve a recordar algo. En el verso 9 les dice: respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Amados hermanos, Jesús es la luz. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que tenemos esa bendición de que está con nosotros. No importa si no nos podemos congregar en un templo. Él prometió estar donde hayan 2 o 3 congregados. Ahí usted con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su nieto, ahí usted puede clamar a Dios. Porque aunque nos cerraron los templos, mi amado hermano, y nosotros en obediencia a las autoridades lo hicimos, pero no nos cerraron la boca para dejar de clamar a Dios. Y esto a mí me trae a la palabra, mi hermano, cuando Pablo y Silas estaban presos. Aunque los arrestaron, los encarcelaron, le pusieron grilletes con una seguridad quizás de primer nivel para que no salieran. Pero sabe, mi hermano,
Aunque ahí no habían instrumentos, hoy no tenemos quizás el instrumento en nuestros hogares para cantar a Dios. Quizás no tenemos micrófono, no tenemos bocina, pero tenemos lo mejor que Dios nos ha dado, una garganta y una boca para alabarle. Y desde ahí dice la Biblia que Pablo y Silas comenzaron a entonar himnos y a orar, a clamar a Dios. Y las celdas se abrieron. Quizás hoy estamos un tipo de lo que le pasó a Pablo y Silas. Pero déjame decirte que desde nuestros hogares podemos clamar a Dios. Y un día los templos se van a abrir de nuevo. ¿Y sabe qué sucedió, mi hermano? Dice la Biblia que cuando salieron, el carcelero dijo: ¿qué necesito para ser salvo? Cuando esto termine, cuando esta pandemia termine, mi hermano, habrá en las calles gente preguntando: ¿qué necesito para ser salvo? Las calles estarán con gente necesitada de la palabra de Dios. Y ahí es donde usted y yo, mi amado hermano, tenemos que ser sabios para predicar con denuedo la palabra del evangelio. Terminando esta pandemia, mucha gente va a buscar a Dios. Van a ver el poder de Dios. Es el tiempo de buscarle. Es el tiempo de clamar. No se canse, no desmaye, mi hermano. Siga adelante. Desde sus hogares, reúnase en familia ahí. Tome un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Las cosas no van a ser igual. Cuando se vuelvan a abrir los templos, será insuficiente los espacios, mi hermano. Porque hoy nos estamos dando cuenta de la necesidad de congregarnos. Se han cerrado los templos, pero no las iglesias. La iglesia es usted y yo. La iglesia sigue adelante, mi amado hermano. La iglesia sigue avanzando y ahora con más fervor. Pero tenemos que confiar en Dios, clamar fuertemente y confiar que de Él viene toda buena dádiva, que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces. A Él clamemos, hermanos, a Él clamemos y sigamos adelante, porque esta pandemia tiene una fecha de caducidad, pero la gloria será eterna allá en los cielos, amados hermanos. Y si nos tocara partir, Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía: más anhelo estar fuera de este cuerpo ya y presente allá con el Señor. Pero la iglesia tiene que seguir caminando. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Sigamos firmes y adelante, ahí en nuestros hogares, buscando a Dios, buscando su rostro, clamando, y estemos preparándonos para la gran cosecha que viene cuando los templos sean abiertos de nuevo. Vamos a orar, amados hermanos. Señor amado, gracias por tu palabra, Señor. Hoy nos hablas una vez más y podemos entender, Señor, tu amor y tu misericordia. Hoy podemos entender una vez más que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Hoy podemos entender, Señor, que no es el tiempo de criticar, que no es el tiempo de tirarnos unos a otros, Señor, sino el tiempo de amarnos, de cumplir con esos dos mandamientos divinos. Amarte a ti sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, Señor, con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, Señor. Permítenos en este tiempo, Señor, de escasez, en este tiempo de lucha, poder ser esa luz que tú nos mandaste a hacer, Señor, ayudando al prójimo, Señor amado, dándoles una palabra, pero ¿por qué no? También, Señor, el alimento, que cuando veamos que alguien está necesitado, Señor, ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de las tinieblas, Padre. Te pedimos, Señor, que tomes el control de todas las cosas. Dale la sabiduría, Señor, a las autoridades terrenales, Señor, que son puestas por ti. Y a nosotros, haznos una iglesia obediente a tu palabra, Señor. Que podamos interceder, Señor, todos los días por las autoridades, Señor. Porque creemos, Señor, que en ti está la esperanza, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Inclina tu oído, escucha